permite entrar hasta sus hogares cada semana en Mi Bebé y Yo. Estamos transmitiendo para usted a través de la señal de Síntesis TV y a través de nuestra web www.síntesistv.com.mx. Hoy tenemos varios temas que estoy segura serán de su interés porque tienen que ver con la familia, tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Mire, vamos a hablar también incluso del seguro popular y cómo afortunadamente se está tratando enfermedades o padecimientos como el autismo. Vamos a ver algunos casos de éxito que se han estado tratando dentro del Seguro Popular. También, si tú tienes en mente algún taller de manualidades para tu pequeñito, quédate con nosotros porque una maestra de preescolar nos viene a dar algunos ejemplos de lo que podemos obtener dentro de estos espacios. Y nuestra primera entrevista tiene que ver con los estilos de crianza. Hoy no sabemos o tenemos dudas sobre qué es lo correcto para educar a nuestros hijos. A veces somos demasiado permisivos, otras veces demasiado estrictos. En fin, dicen por ahí que a veces nos vamos a los dos extremos de la crianza. Eso lo vamos a hablar con la psicóloga Reina Cortés. Ella es terapeuta familiar. Y a ella le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Reina. Oye, Reina, a ver, platícame. En terapia, en tu experiencia, ¿cuáles son las dudas más comunes en cuanto a la forma de criar a nuestros hijos? Es muy común que los papás tengan como estas preguntas como, no sé si debo de pedírselo, no sé si se lo permito, es que mi hijo es así, tal vez no le gusta, es que no le gusta ayudarme en la casa, no le gusta hacer esto, o a veces hijos que son muy, pueden decir como ellos describirlo, son muy enojones, o es que es así, pero la responsabilidad de los padres es guiar y educar a los niños para que ellos sepan cómo lidiar con el mundo, cómo llevar de una mejor manera estas situaciones. Sí, a veces no tenemos tiempo o no le damos la importancia que le corresponde sentarse antes de que nazcan los hijos, ¿no? A cómo los vamos a educar. ¿Se tiene que hablar esto, Reina, en pareja? Claro, claro, es muy importante, comentan, es que no se sabe ser padre, ¿no? No hay una escuela, pero sí podemos investigar, podemos conocer los temas. Si nosotros sabemos el desarrollo de nuestros hijos, qué les podemos pedir, qué esperar de ellos, los podemos ayudar. Y es muy importante con las parejas porque cada uno tiene un diferente estilo de crianza. Sí. Entonces, tal vez a lo que a uno le parece correcto, al otro no. Llegar a un acuerdo en pareja es súper importante para que la dinámica familiar sea mejor y pues puedan guiar a estos pequeñitos de una mejor manera. En nuestro país, ¿cuál es el modelo que más se encuentra vigente en las familias? Puede de los dos extremos, podemos ver desde papás demasiado permisivos. Muchas veces pensamos que vivimos con esta idea de no, es que a mí no me lo dieron, yo quiero darle todo a mi hijo, yo no le voy a pedir nada, yo todo lo que me pida, pero no, sin pensar el daño que le estamos haciendo. O también los padres que son demasiado rígidos, autoritarios, que exigen demasiadas demandas. Eso se ve, depende de la cultura, la sociedad, todo esto es un factor en cómo es la crianza en las familias. Eso sería el estilo, vamos, de crianza más permisivo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es el autoritario, donde los papás exigen, donde no están al pendiente de las necesidades de sus hijos, donde no los escuchan, les piden, son castigos. Muchas veces el poder cae en una sola persona, puede ser el patriarcado, el matriarcado o los dos, pero nunca están al pendiente de las necesidades o pues en el desarrollo de su hijo, en cómo poderlo ayudar, sino solamente les exigen, les piden y sin estar al pendiente de qué es lo que realmente necesitan. ¿Cuál es el riesgo de estos dos tipos de crianza? Esto es muy importante porque esto determina la personalidad y el futuro de un adulto. Podemos ver adultos que tienen poca tolerancia a la frustración, son inseguros. La crianza determina el tipo de personalidad y cómo un adulto se va a formar. Por eso es desde pequeñitos quienes los padres van guiando y también son un reflejo de lo que sucedió en su infancia. Por eso es muy, muy importante el saber cuál es, ningún extremo es bueno como lo comentas, entonces el saber cuál es el perfecto equilibrio de criar nuestros hijos nos va a ayudar. ¿Cuál sería esa recomendación o cuál es el reto de la educación moderna?
¿sí? ¿Cómo se llamaría ese tipo de crianza, vamos, no? Ajá, podemos mencionarlo como el estilo de crianza el democrático, donde son papás que están al pendiente de las necesidades de sus hijos, de qué es lo que les pueden pedir, donde los escuchan, donde son afectuosos, pero también es muy importante ponerles los límites, las reglas, explicarlos, apoyarlos, podemos ser flexibles, no solamente se trata como de pedirles o de darles todo, sino saber cuáles son sus obligaciones, qué les podemos pedir, qué no, qué les vamos a permitir, porque nosotros como padres somos quienes los vamos a guiar para enfrentarse al mundo. Ahora, creo que cuando se habla de un estilo de crianza democrático, a veces se malinterpreta, Reina, no sé cómo lo has visto tú en consulta. A veces se dice, no, pero aquí la autoridad es el papá. Claro. Aquí el que da las reglas es el papá, efectivamente, pero es el cómo se hacen las reglas o cómo lo podemos definir. Sí, los papás tienen que ponerse de acuerdo. El papá muchas veces si llega es como, no, yo creo que es esto y es muy difícil como hacerle entender al papá que hay cosas que tal vez al pequeñito no le puede entender, no le podemos pedir lo mismo a un niño de 2 años en su madurez, a un niño de 6. Entonces esto se va conforme el desarrollo madurativo del niño en lo académico, o sea, no podemos exigirles tanto, sino dependiendo, conociendo cuáles son sus habilidades, cuáles son las responsabilidades, qué es lo que podemos esperar, qué le podemos permitir o no. Exactamente. Fíjense, ahí ahorita que ves esa imagen, cómo la psicología iba avanzando. Antes me acuerdo que el papá enorme, gigante, con el niño pequeñito y desde arriba apuntando, amedrentaba al niño, ¿no? Claro. Reina, creo que todos estos factores psicológicos deberíamos entenderlos los papás. Sí, claro, porque esto puede ocasionar un adulto inseguro, temeroso, que siempre está esperando la aprobación, sin iniciativa, y esto es lo que, como consecuencia de lo que sucedió en su infancia, cómo fue su crianza. Entonces, por eso debemos estar al pendiente, ver al niño como una persona, como un ser que tiene necesidades, que tiene emociones, que siente y que no solamente es un niño y yo soy la autoridad y yo estoy correcto, sino poderlo escuchar, poder llegar a un acuerdo, ser flexibles para poderlo respetar. Más que nada siempre estoy yo mucho hincapié en el respeto, es una persona, escúchalo aunque sea un niño. Ahora, lo cierto es que ya somos nosotros los papás, unos adultos que vivimos nuestra propia infancia. Claro. Pero nos es difícil cambiar el chip, como se dice de manera popular, Reina. ¿Qué podemos hacer para recapitular, para reaprender este nuevo modelo de crianza? Sí, es mucho ser sensibles y tener como esta humildad y esta capacidad de tener en mente que nuestro principal objetivo es nuestro pequeño, cómo lo puedo ayudar, cómo le voy a dar las herramientas para enfrentarse al mundo. Porque si tenemos como esta mentalidad, como comentas, sí. No, yo sé, yo estoy en lo correcto, yo sé cómo se hacen las cosas, no estamos apoyando al niño, sino solamente estamos como imponiendo. Exacto. ¿Hay alguna muestra en el carácter del niño en la escuela que nos diga que algo no estamos haciendo bien? Sí, claro, desde pequeños en la escuela podemos darnos cuenta. Por ejemplo, niños que son el mejor ejemplo en el estilo democrático pueden ser niños que son participativos, seguros, que tienen buenas habilidades sociales, que respetan, que si tienen algún problema pueden pedir ayuda porque se sienten escuchados. Pequeñitos con un estilo de crianza autoritario son pequeños inseguros, temerosos, pueden llegar a ser hasta agresivos con sus compañeros, hostiles, porque pues han vivido esta crianza, es a lo que están acostumbrados. O sea, me pegaron en mi casa, yo voy y pego en la escuela. Exacto. Puede llegar a pasar esto. Muy bien, creo que los maestros, y si nos están viendo en casita, se enfrentan todos los días a esto, Reina. Incluso lo que hacen muchos de ellos es hablarle a los papás e incluso exigirles que vayan en busca de terapia, ¿no? Sí, claro. Y es un reflejo, obviamente, que los pequeños en la escuela reflejan todo lo que sucede en casa, la dinámica, las relaciones, qué está pasando. Si hay algún cambio en casa, los maestros son los que principalmente se dan cuenta porque el niño nos está diciendo con sus conductas, con su participación, cómo se relacionan. Entonces, sí, son un reflejo en la escuela. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Reina, te invitamos a que sigas con nosotros y usted también en casita. Vamos a seguir hablando con la terapeuta Reina Cortés sobre los estilos de crianza. ¿Qué es lo que usted espera para sus hijos? ¿Tiene trazada una meta a corto y a largo plazo para ellos? De eso vamos a platicar al regresar en Mi Bebé y Yo.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en Mi Bebé y Yo. Y como usted acaba de ver, pues estamos de manteles largos en Mi Bebé y Yo porque estamos celebrando el programa número 100. Agradecerle a usted en casa porque nos esté sintonizando, que haga sus preguntas a través de las redes sociales. Así que muy felices y contentos de seguir en la programación de Síntesis TV. Habiendo hecho este pequeño paréntesis de felicitación a todo el equipo también de producción que hace posible pues el día a día de este programa, ¿no? Pero nos quedamos con la psicóloga Reina Cortés, ella es terapeuta familiar y decíamos que es importante trazar las metas de nuestros hijos. ¿Cómo queremos? ¿Cómo los visualizamos en la vida adulta? Esto tiene que ver con los estilos de crianza. Reina, nos quedamos con un último tipo de crianza y este se me hace muy duro, ¿no? Sí. Este último, ¿cuál sería este tipo de crianza? Podemos comentar que es el estilo negligente, que es un padre que no está presente en la educación de su hijo. Por ejemplo, delega la responsabilidad a la escuela, a otros familiares, a otros adultos, por ejemplo, que están como ahorita en la actualidad, que trabajan y entonces tal vez no tienen el tiempo de estar al pendiente de sus hijos. Esto también afecta porque muchas veces ni lo conoce, ni sabe cómo guiarlo. Es que no sé, no me hace caso, solamente le hace caso a la abuela, solamente trabaja aquí en la escuela, ¿no? La niñera. Entonces, este tipo de negligencias también afecta porque es un niño que pues realmente está solo, está al cuidado de otras personas y no tiene este vínculo con los padres, con la mamá. También es muy importante estar al pendiente de ellos. ¿Cómo se podría equilibrar? Yo sé que esta es una pregunta que te han de hacer todos los días en terapia, Reina, pero ¿cómo buscar ese equilibrio? O sea, al decir, sí tengo que trabajar, pero también le tengo que dedicar tiempo a mis hijos, ¿no? Claro. Por ejemplo, tiempo de calidad. Si es como, pero es que no puedo ayudarle en las tareas, que me lo haga en la guardería, o tiempo extendido, siempre están pidiendo, ¿no? O en la guardería, o no, es que lo dejo con la abuela. Si no tienes tiempo, si tienes 1 o 2 horas al día, si tienes el fin de semana, por cuestiones que sea de calidad y realmente que estés con tu hijo al pendiente, como creando esta conexión con ellos. Sí, fíjate, yo supe, y hablando de cómo sí te tienes que acercar a tus hijos, yo supe el caso de un niño que se dieron cuenta que no sabe leer hasta el 3er año. Okay. O sea, y la maestra, o sea, ahí también había negligencia de parte del maestro, pero digo, un papá que está atento, identifica desde el primer año a la mitad del año si está funcionando o no está funcionando la educación en el niño, ¿no? Entonces, de ahí hay que estar muy atentos. Sí, claro. Y como comentas, me llegan muchos casos que podemos ver papás que no saben lo que puede hacer su hijo, no saben las habilidades, cómo le va en la escuela, que sí, esto. Cuando tú le comentas, pues sucedió esto, el niño hizo esto, pero se quedan sorprendidos. ¿Cómo? Ay, ¿a poco sabía hacer esto? O no, yo no sabía. Entonces, o no, que está sucediendo esto en la escuela, pues ni siquiera están enterados de qué es lo que está pasando con sus hijos. Exactamente, entonces creo que hay que abrir este espacio. Ahora, en las metas, ¿cómo se debería, que no suena a utopía, ¿no? Pero ¿cómo deberíamos de trazar, vamos, lo que nosotros proyectamos para nuestros hijos? Cómo llevar una mejor crianza. Lo importante es, como te comentaba al inicio, el saber en qué etapa del niño, en qué etapa del desarrollo está, conocerlo para saber qué es lo que le podemos pedir, cuál es su nivel de maduración, qué es lo que le puedo enseñar en la escuela, en qué me puedo ayudar en casita, cuáles son las responsabilidades que le puedo pedir. Entonces, conocer, como te comento, esta etapa del desarrollo en que está nuestro niño. ¿Dónde se aprende todo esto? ¿Qué deberíamos de hacer? Tomar talleres, puedes tomar talleres de escuela para padres, informar. Ahorita hay muchas escuelas, hay muchos lugares. Si tú ir a terapia, o sea, si tú realmente quieres estar involucrado en la crianza de tu hijo, puedes hacerlos. Pues solamente es que tengas la decisión, la iniciativa y realmente lo quieras hacer para poder mejorarlo. Sí, por ejemplo, hay personas que a lo mejor nunca han ido a una terapia familiar. ¿Qué herramientas se les da en la terapia? ¿Cómo se aprenden todo esto que me estás diciendo? Sí, es mucho trabajo. Por ejemplo, puedes estar en terapia y tú enseñándole cómo relacionarte con tu hijo, tú psicoeducando al papá como tu niño a esta edad puede hacer esto, puede hacer lo otro, cómo puedes relacionarte mediante el juego, cómo puedes comunicarte, cómo aprender a escucharlo. Es muy importante que para poder tener esta conexión, que el niño se sienta seguro, que se sienta capaz de acercarse a ti, si tiene algún miedo, si tiene algún conflicto, poderlo ayudar y que se sienta con la confianza de que tú lo vas a escuchar y de que estás para él. Y estar conscientes de que a veces el sentirnos mal
o sentirnos culpables, pues no ayuda, ¿verdad? Hay que mejor poner, creo que, hincapié en cómo podemos mejorar. Sí, mucho sucede que los papás, pero es que no lo dejé ver, no lo llevé a donde él quería o no le compré su juguete. No pasa nada, no pasa nada y es parte de la crianza. A veces es necesario decirle no, no. Siempre es necesario aprender como papás decir no cuando realmente se necesita. Una buena dosis de frustración al día para los pequeñitos les ayuda. Porque el mundo es así, no todo es tan fácil. Si tú le enseñas al niño que puede luchar por conseguir algo, que tiene que esperar, que tiene que hacer ciertas actividades para ganarse algo, entonces estás creando niños que son seguros, que trabajan por metas, que son capaces de esperar, la tolerancia a la frustración, entonces... ¿Cómo se aborda un tema con un niño, no sé, en edad de preescolar y primaria? ¿No? O sea, que es donde creo que sucede más el que yo vi al niño que trae no sé, él llevó el mejor disfraz que yo porque yo quería ese y empiezan a complicarse la existencia, ¿no? Sí, esto pues viene desde casa, los papás podemos meter esta idea de no, es que tú tienes que ser mejor, pero ¿cómo que te ganó? No, tú tienes que sacar un 10, entonces, o ¿por qué te ganó? O ¿por qué no? El niño... tal vez en terapia, como comentas, poderle explicar que no pasa nada, que cada quien es diferente, que tú tienes esto más especial que el otro, que si hoy sacaste un 9, pero puedes intentarlo nuevamente. Desde en los juegos te das cuenta de la capacidad que tiene el niño para enfrentar las situaciones de la vida. Y que es de manera cotidiana, ¿no? Pues, Reina, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco de verdad por este espacio, por venirnos a hablar sobre los estilos de crianza. Usted decide cuál es el que mejor se acomoda a sus intereses, pero obviamente el que la psicología moderna recomienda es el democrático. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión de este tema y dónde te podemos buscar en caso de que ocupemos esta información, esta terapia? Sí, claro. Tengo mi página en Facebook, es psicóloga Reina Cortés. Pues, ¿qué les puedo decir? Debemos de escuchar a los pequeños, debemos estar al pendiente de sus necesidades, tenemos que ser firmes, podemos ser flexibles, que si no pasa nada, o sea, conozcamos, sepamos que podemos aprender y que todos los días vamos a ir aprendiendo, ser padres. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Reina, ya nos dijo dónde la podemos encontrar. Hacemos pausa comercial y regresamos en Mi Bebé y Yo.